Buenas tardes, estudiantes. Bueno, vamos a tratar de... Acabo de grabar esta clase, pero con muy mala calidad, así que la vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Voy a tratar de hacer dos pequeños fragmentos, como para que sea manejable y no quede tan larga. Bueno, tengo la posibilidad de, en este programa, de compartir algo de la pantalla, así que, como para que veamos por dónde vamos, vamos a trabajar materiales de la clase 4 y 5, ¿sí? Particularmente el texto de Perla, El sujeto de la educación, del aprendizaje, ¿m? Y después el texto de glosario en relación a la idea de deseo. Después vamos a ver cómo trabajamos real, simbólico e imaginario, y en algún momento vamos a mencionar algo de este pequeño texto. Si ustedes recuerdan o si ustedes ubican el material, van a ver que es apenas una hojita, pero que hace una referencia importante a lo largo del desarrollo del sujeto de la educación y del aprendizaje que vamos a ver, ¿sí? Entonces, la clase de hoy va a articular dos materiales, de la clase 4 y de la clase 5, como para que ustedes tengan una explicación pertinente a estos temas. Bueno, vamos con el texto de Perla sobre el sujeto de la educación. Recupera como algunos aportes que veníamos trabajando ya en los textos anteriores, en el malestar en la cultura, fundamentalmente trabajo la idea de pulsión, ¿sí? Ya habíamos hecho alguna referencia a él. A ver, el material es muy didáctico, no van a encontrar grandes dificultades, pero bueno, los temas son complejos, pero está muy bien escrito. Aquí Perla plantea una paradoja, parece al principio del texto, en realidad es una hipótesis circular que vamos a ir trabajando con diferentes lecturas, y que refiere a esa articulación en cómo comprender el conflicto que existe entre pulsión y cultura. Si es que, caracterizado por el malestar, ¿sí? Habíamos dicho que es insoslayable el malestar en la condición del ingreso a la cultura. Ahora, la pregunta es si es que el malestar se produce por el hecho de participar en la cultura, o si por el hecho de que hay un malestar insoslayable es que se genera la cultura, ¿sí? ¿Qué viene primero y qué viene después? ¿El huevo o la gallina? Parece la pregunta, ¿no? Si hay malestar porque hay cultura, o si es que hay malestar porque, perdón, o si es que hay cultura porque en realidad hay una condición de malestar que la produce, ¿sí? Eh, Algo de esto está presente en los textos que nosotros venimos leyendo, hay que leerlos con suma atención para ver esa circularidad, pero vamos a ir desarrollando un poquito esta idea. Ustedes en Por qué la guerra recordarán que manejaron fuertemente la hipótesis antropológica de Freud, ¿no? Aquella que refiere a la idea de que por el hecho de vivir en sociedad, esa alianza entre los débiles que asegura sobreponerse o defenderse contra el abuso de alguno que es más fuerte, es posible eh, vivir al resguardo, digamos, ¿no? Esto nos asegura la supervivencia. Sin embargo, para ello hay que ceder una cuota necesaria de apetencias individuales y pulsionales. Vivir con otros siempre necesariamente implica una renuncia. ¿Mm? Bueno, esa es la hipótesis más antropológica. Podríamos decir que hay malestar porque vivimos en sociedad y hay cultura. Sin embargo, vamos a ir viendo que las hipótesis que nos llevan fundamentalmente de la mano de Lacan a entender la constitución subjetiva, la constitución psíquica, nos lleva a entender que es precisamente eh, a la inversa, ¿sí? Hay cultura y hay instituciones porque hay una cuota ineludible de malestar, o porque se configuran como un tratamiento posible a la pulsión. Perla lo dice así, miren, en su texto se los muestro. A ver si puedo abrirlo. Denme 2 segundos que vamos. Acá estamos, en esta partecita. La cultura y sus instituciones encuentran su génesis en la necesidad de un tratamiento posible, aunque siempre incompleto, de la pulsión, ¿sí?
y en ello radica el malestar, que el malestar sea ineliminable por completo, al mismo tiempo que es motor de la cultura. ¿Sí? Entonces, hay cultura e instituciones porque existe una condición ineliminable del malestar. ¿Mm? Y esto es porque la pulsión reclama un tratamiento posible. ¿Sí? Bien. Veníamos trabajando esta idea de la pulsión y en qué medida reclama un tratamiento posible. Ubicamos como ese concepto fronterizo entre lo psíquico y lo físico, que demanda una cuota de trabajo, que no entiende razones más que la de su propia satisfacción. Es por eso que Lacan acuña esta frase de que la pulsión es siempre feliz, ¿sí? No sirve o no servirá del todo la vía represiva para contener las pulsiones. Ahí Freud plantea que aténgase a sus severas consecuencias, aquel que utilice como único recurso la represión de lo pulsional. Tampoco sirve la evitación, ¿sí? La pulsión hay que tramitarla de alguna manera, ofrecerle algún objeto posible. El punto es cómo este objeto puede ser lo más socialmente aceptado, ¿sí? Recuerdan que Freud planteaba esas tres grandes áreas de trabajo en el cual la sublimación es posible, ¿sí? El área de lo político, el área de lo artístico, el área de lo científico, ¿sí? Como tres grandes actividades superiores del alma humana que han permitido suplantar objetos a la pulsión y lograr sublimarla. ¿Mm? Ahora, ¿cómo logra cada sujeto esa instancia? Dice bien y Freud, cómo logra la bienaventuranza los individuos, será labor de cada quien poder lograr. Bien, ahora, Perla continúa con su texto planteando algo que ya habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Acá en esta última parte, cuando retoma la idea de pulsión, es una fuerza, perdón, es una fuerza constante, un empuje que no entiende otras razones, ay, perdón, que no, marca está. Es una fuerza constante, un empuje que no entiende de razones que no sean las de su satisfacción y que se encuentra desde el comienzo con la necesidad de ser interpretados por las figuras de referencia que acogen al cachorro humano. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto? Hoy vamos a trabajar un poquito esta idea. El pasaje de la necesidad de satisfacción por la interpretación de un otro desnaturaliza el instinto humano, que, con el objetivo de distinguirlo de otras especies, Freud denomina pulsión. ¿Mm? Quedémonos un poquito hasta acá para tratar de pensar esta idea. Mientras tanto, estoy viendo que me estoy quedando sin batería. Espérenme. Pequeñas interrupciones técnicas necesarias. No quiero que tengamos problemas. Bien. Entonces, se encuentra desde el comienzo con la necesidad de ser interpretado por las figuras de referencia que acogen al cachorro humano. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que la vez pasada poníamos el ejemplo del niño berreando por asistencia, el niño que llora, el niño que tiene necesidades y que de repente encuentra en el otro una interpretación de esas necesidades. Bueno, estamos trabajando sobre esa idea. Se encuentra desde el comienzo con la necesidad de ser interpretado por las figuras de referencia. Esto es lo que sucede. Necesariamente se va a ver interpretado por el otro. La necesidad, en ese sentido, muda. Ya no pasa a ser necesidad y se constituye el campo de deseo. Vamos a ir viendo esto por qué. Para tratar de explicar esta idea voy a saltar a otro texto. Ustedes tienen en la clase 5 un pequeño texto que denominamos glosario en relación al concepto de deseo, ¿sí? Acá tenemos una progresión conceptual que va desde algunas hipótesis tempranas de Freud, fundamentales, ejemplos fundamentales del texto freudiano, y algunas lecturas que va a hacer Jacques Lacan posteriormente de esto, ¿sí? Que tratan de explicarnos cómo pasamos de esta idea de la necesidad, a la pulsión, a la dimensión del deseo, ¿sí? La primera referencia que tomamos para tratar de hacer ese recorrido es
algo que Freud escribió en un texto que se llama un proyecto de psicología para neurólogos. ¿Sí? Fue un texto de 1895. ¿Mm? Allí Freud describe una experiencia sobre la cual hemos puesto algunos ejemplos la vez pasada, que reconocemos o que conocemos como la experiencia mítica de satisfacción. ¿Sí? La experiencia de satisfacción funciona como una motriz estructural que hace surgir y diferenciarse al deseo a partir de la necesidad. Veamos de qué se trata. Dice así: el desamparo propio del bebé humano hace que éste necesite de otro que se encarna en distintos personajes, sean o no los padres biológicos, para satisfacer sus necesidades. La cuestión es que de esa respuesta no surge la satisfacción esperada, no llega a calmar o a colmar la necesidad biológica de hambre, por ejemplo. Sufre así una distorsión que marcará la necesidad para siempre. Entonces, esa huella, recuerdo, quedará inscrita en el aparato psíquico como marca de esa satisfacción que, una vez constituida en experiencia de satisfacción, adquiere carácter mítico. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? El niño recibe una experiencia, transita una vivencia que resulta de una satisfacción. Esta satisfacción deja una huella que es como una marca, quedará como un recuerdo. ¿Sí? Bien. A este recuerdo, dirá Freud, se retornará una y otra vez. Tiene un carácter mítico, tiene un carácter incluso hasta alucinatorio. ¿Sí? Es por eso que la marca del recuerdo de una satisfacción previa tiene ese carácter de nostalgia. Esto es lo que reconocemos como deseo. ¿Sí? Fíjense que dice un poquito más abajo. A partir de allí, la realización del deseo se diferencia de la satisfacción de la necesidad, porque la mira de la realización de deseo es volver a encontrar la percepción de huella que quedó grabada. Es decir, la forma de nostalgia que deja la experiencia mítica de satisfacción se llama deseo. Nuevamente, el uso y la referencia a lo mítico en la obra freudiana es significativo, porque lo que está tratando de dilucidar Freud son algunas estructuras psíquicas, algunos modos del comportamiento psíquico, y está tratando de pensar en qué medida esto que nos impulsa constantemente a la búsqueda de un objeto que parece no encontrarse nunca, porque finalmente no hay objeto que colme la pulsión, posee este carácter de recuerdo, como algo nostálgico que se recuerda, que parece haber dejado una impronta a la que se intenta volver y no se vuelve a encontrar. ¿Sí? Esa estructura de insatisfacción presente, constante, permanente, es la que reconocemos en el deseo. ¿Sí? Deseamos algo que suponemos nos calmará, nos satisfacerá, nos brindará satisfacción, pero no parece colmarnos del todo. ¿Sí? Esa es la estructura de la pulsión, una pulsión que nunca logra ser satisfecha por completo. ¿Mm? Bien. Ahora, Lacan va a avanzar un poquito más en esta estructura, porque le interesa dar cuenta del surgimiento de la dimensión del deseo, pero lo va a complicar un poquito más, porque va a tratar de ubicar ahí al otro, a la presencia y a la función del otro de la cultura. ¿Sí? Fíjense qué dice acá el texto. Para Lacan, el sistema freudiano implica una satisfacción peculiar, que nada tiene que ver con el placer de la satisfacción del hambre biológico, sino más bien con un hambre de signos de presencia mítica, que nunca volverá a ser hallada y que en realidad deviene mítica a precup. Este término tan extraño que dice a precup quiere decir a posteriori. Deviene mítica a posteriori, deviene mítica en tanto es posible ser reconstruida. Pero tratemos de pensar un poquito qué es lo que plantea Freud, por qué es lo que plantea Lacan con esta idea de que el sistema freudiano implica una satisfacción particular que no tiene que ver con la satisfacción de la necesidad, sino de una demanda de presencia y ausencia que deviene mítica. Fíjense. Para esto vamos a tratar de explicar una frase muy significativa, muy paradigmática de la obra de Lacan, que refiere a la idea de el deseo como deseo del otro. ¿Sí? Para Lacan el deseo tiene ese carácter o esa impronta de nostalgia, pero no es la nostalgia de una satisfacción
vivida, biológica, orgánica, sino en una satisfacción que viene vinculada a un otro. Por eso el deseo aparece como deseo de un otro. ¿Sí? Bien, fíjense cómo lo desarrolla acá. Todo deseo humano se define respecto de otro, ya sea porque el objeto en el nivel del otro, perdón, todo deseo humano se define con respecto a otro, ¿sí? A ver, salto un poquito esta parte porque me interesa esta última. El objeto tendrá un lugar particular, no es un objeto predeterminado que ordena el deseo en una causalidad final. ¿Cómo pasamos del deseo de reconocimiento de la rivalidad imaginaria al deseo como deseo del otro? ¿Sí? Está haciendo un recorrido que tiene que ver con algunos conceptos que nosotros no hemos trabajado, ¿no? Esta idea de la rivalidad imaginaria o de este otro con minúscula. No nos vamos a desviar por esa vía. Acá lo significativo es tratar de analizar esa dimensión del deseo como deseo del otro. ¿Sí? Entonces, plantea. Por acá. Lacan empieza a pensar cómo, empieza a trabajar cómo pensar el concepto de deseo como deseo del otro con mayúscula, y lleva a cabo una operación fundamental mostrando que la primera forma de deseo que constituirá el deseo del niño es el deseo del otro, de ese otro primordial que es la madre. El punto fundamental en la constitución subjetiva del niño es el descubrimiento de ese otro como deseante. Por eso la primera subjetividad, la primera falta, el primer deseo pasa por el otro. Esto es complejo, veamos qué quiere decir. El otro como deseante, el otro que va y viene. Decía previamente que lo que constituye la estructura del deseo para Lacan no tiene que ver con satisfacer o no una necesidad, sino con el hecho de poder comprender qué gobierna la lógica de la presencia y la ausencia del otro. Ese niño que berrea por asistencia podríamos interpretar que requiere algo que su cuerpo le demanda. Sin embargo, lentamente, el niño parece berrear no simplemente por algo orgánico, sino por la presencia y por la ausencia de un otro. ¿Sí? Y la pregunta que surge allí es, ¿qué gobierna este otro? ¿Por qué se va, viene? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que hace el otro que no está aquí conmigo, podríamos decir? ¿Sí? Lacan va a recuperar otro ejemplo paradigmático freudiano, que es el ejemplo del Fordá. ¿Sí? Fordá es una experiencia que relata Freud en relación a un nieto suyo, una situación que observa en la cual encuentra a un niño aproximadamente de un año, año y medio, jugando con un carretel, un poquito más, casi 2 años, jugando con un carretel al cual arroja y recupera, arroja y recupera. El carretel de un hilo, ¿no? Atado a un piolín. Y cuando lo arroja dice Ford, y cuando lo recupera dice da. Esta estructura de juego nosotros la encontramos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, muy frecuentemente en niños pequeñitos, y la podemos identificar en ese juego del aparecer y desaparecer. ¿Sí? Ubican el acatá, así que escondemos al acatá, ¿sí? Y vemos que los bebés ríen y disfrutan enormemente de esa actividad. ¿Por qué sería tan interesante o tan significativo para un niño aparecer y desaparecer o comprender esa lógica de quien aparece y desaparece? ¿Sí? Bueno, aquí es donde Lacan va a ubicar que no se trata de la demanda de un objeto que colme la necesidad, sino la demanda de la presencia-ausencia del otro, es decir, una demanda por comprender qué gobierna ese ir y venir de la madre. ¿Sí? No sé cómo lo plantea el texto. A ver. Esta presencia, fíjense acá, esta presencia-ausencia, como en el juego freudiano, se articula en el ir y venir materno, la madre que va y viene, que no se queda siempre, y precisamente la madre, a partir de las reiteradas ausencia-presencia, se constituye como una madre simbólica, esa que oscila, esa que el niño llama con el carretel. ¿Sí? Lacan dirá que esa madre introduce una posibilidad diferente, que no es la de dar objeto pecho, para seguir con el ejemplo del hambre, sino fundamentalmente del hecho que va y viene.
El objeto deviene indiferente, pues lo que importa es la posibilidad de que sea dado o no dado. ¿Sí? Esa madre que da o no da abre un campo diferente al de la satisfacción de la necesidad, que es la satisfacción brindada por la presencia misma de la madre, que no es lo mismo que la satisfacción del hambre. La madre, en el ir y venir, es más importante que lo que ella aporta, que lo que ella trae, por ejemplo, la mamadera. Lo propio de los humanos es no justamente la frustración en la dimensión de la necesidad, sino en la dimensión del amor. Es decir, que los objetos concretos son signos de la presencia, no valen por su valor biológico o económico, sino por el valor de presencia que entrañan. No es un problema de necesidad, es un problema de amor, nos está diciendo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Es significativo en este punto porque lo que constituye la estructura del deseo, por lo tanto, desde la lectura lacaniana, no tendrá que ver con la satisfacción de la necesidad y la recuperación de ese recuerdo, el recuerdo de esa satisfacción, sino tiene que ver con tratar de comprender la lógica del ir y venir del otro. ¿Sí? ¿Por qué va y viene la madre? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí conmigo? ¿Qué desea? ¿Sí? Y lo más interesante es que la estructura del deseo se constituye en tanto ese otro desea otra cosa que no sea mí, simplemente. ¿Sí? Es interesante esta formulación lacaniana porque nos va a hablar de cómo comprende Lacan a la The Mother Good Enough, la madre es lo suficientemente buena, que fue un debate interesante en el ámbito psicoanalítico de la década del 50. La madre lo suficientemente buena para Lacan es la madre faltosa, la madre que plantea un deseo en un territorio diferente al del hijo. ¿Sí? Algo gobierna el deseo del otro. ¿Qué será? ¿Sí? Por eso la estructura del deseo, ¿sí?, se define así. El deseo es el deseo del otro. ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué lo gobierna? ¿Sí? Instaura así la lógica del deseo. ¿Se entiende? No es el recordatorio de una satisfacción mítica, es la lógica de la presencia y la ausencia del otro. Es un problema de amor, finalmente. Bueno, sin embargo, la estructura del deseo tiene esta marca de añoranza que nos permite ir y venir. Ahora, ¿por qué hablar de deseo? ¿Por qué hablar de deseo vinculado a pulsión? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Uno, a ubicar la supremacía de la figura del otro en la constitución subjetiva. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender un poquito qué entendemos por este otro. ¿Es este otro del cuidado primordial? ¿Es este otro que abre a la lógica del deseo? ¿Será el otro que abre a la lógica de la instauración de la ley? Pero es el otro que en términos generales brinda la estructura del lenguaje. ¿Sí? Es un otro que interpreta la necesidad y la transforma. Y transforma para siempre de esa manera al cachorro humano. Es un otro que con su presencia, ausencia, configura un territorio de deseos, ¿sí? Que habrá que ir a investigar de qué se trata, qué es lo que quiere el otro, con qué disfruta el otro, qué hace el otro con esto de su vida. Preguntas que seguimos hasta el final de nuestros días. Entonces, vuelvo al texto de Perla para tratar de ubicar en qué medida estos aportes son útiles para el campo educativo. Y aquí Perla nos plantea: el pasaje de la necesidad de satisfacción por la interpretación de un otro desnaturaliza el instinto humano, y con el objetivo de distinguirlo de otras especies, Freud denomina pulsión. Es tarea del aparato psíquico ligar esa energía a representaciones. ¿Sí? Entonces vimos, de alguna manera, en qué medida este pasaje por la necesidad, de la necesidad por la palabra del otro, por la interpretación del otro, desnaturaliza el instinto. Ese contacto con el otro es complejo, desnaturaliza el instinto, construye la dimensión del deseo, perdemos un objeto específico en relación a ese deseo, así esa es la estructura de la pulsión, pero además se nos impone un trabajo psíquico, ¿sí? El de vincular pulsión insignificante. ¿Mm? Bueno, para que este audio no sea demasiado largo, corto aquí y sigo en el próximo.
¿sí? Así podemos ir por partes.